Soy Yailin Rivera y bienvenidos a esta nueva era de Noticel Investiga. Este será el programa que le daremos la verdad como es. Investigaremos todo sobre los asuntos que a usted le compete. El tema en el día de hoy es racismo. Y aquí tenemos las respuestas. ¿Qué es el racismo? ¿Realmente existe racismo sistemático en la isla? ¿Por qué catalogamos todo como racismo y nos olvidamos del discrimen que hay en otros lados? En Puerto Rico, ¿existen más casos de otro tipo de discrimen que el discrimen racial? Todo eso se lo cuestionaremos hoy a nuestros invitados, que tendremos al gobernador Alejandro García Padilla, que ha sido involucrado recientemente en una controversia junto a la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro y a la profesora Palmira Ríos, que ha dedicado su vida al análisis y evaluación de los elementos discriminatorios de nuestra sociedad. Pero para estar claros, el racismo es el rechazo por diferencias biológicas hacia una persona que se le considera de raza inferior. Es una ideología de superioridad, es la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o de un país. Esa es la definición de racismo. Es decir, que si usted escucha un comentario que dice, el nene está lindo, pero tiene el pelo malo, esto puede ser estúpido y posiblemente viene de una persona que no vive en el siglo XXI. Pero no es racismo, a menos que se deseen poner todos los nenes de pelo rizo en la misma escuelita para que no se junten con los demás. Ese es mi punto. Y no es que no haya personas racistas, porque sí las hay, estipulado, debe haber 2 o 3, pero tratar de decir que en Puerto Rico existe un racismo sistemático que incluye acciones de separación de razas articulado desde el gobierno, incluye la policía, la banca y el sistema de salud, es como estirar el chicle. De hecho, la prensa perpetúa una noción de racismo aún en temas no relacionados. El Nuevo Día, en su reciente editorial, trata de equiparar la muerte de Floyd con los casos de violaciones de derechos civiles perpetrados por la Policía de Puerto Rico y que acusaron la imposición de un inspector federal. Esa es la realidad. Por otro lado, aquí en Puerto Rico hay gente que aboga por hacer tasas estadísticas de cómo es el aprovechamiento académico divididos entre grupos de negros y blancos. Hay quienes desean que se preparen tasas estadísticas de cómo es, ya lo dije, el aprovechamiento académico por raza, la diferencia entre los empleos en la población por su color de piel, si los médicos y profesionales de la salud impiden el acceso a la salud a los de tez oscura. Hay grupos que abogan por saber si hay discrimen por razas al momento hasta de comprar una casa o en los procesos judiciales. Estas mismas personas son las que critican al gobierno porque no se está llevando a cabo el rastreo de los casos de COVID-19, incluyendo el factor del color de la piel. La cosa es, ¿estas recomendaciones resuelven el problema de racismo? ¿O lo que hacen es perpetuar una separación entre los puertorriqueños? Juzgue usted. Ahora, si alguien argumenta que en Puerto Rico hay discrimen contra personas inmigrantes dominicanos, pues lo podemos discutir. De hecho, el discrimen contra la comunidad dominicana fue eje de controversia recientemente, dado el hecho que la compañía de la madre de la candidata a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, y para la cual Lúgaro fungía como directora ejecutiva, fue demandada por una empleada que alegó con éxitos en tribunales que fue discriminada y era víctima constante por ser dominicana. Como todo político, Lúgaro rápidamente procedió a disculparse y dijo: me disculpo,
porque ustedes saben lo que vive la comunidad dominicana en este país, señores. O sea, que la persona que comete los actos se disculpa diciendo, los puertorriqueños somos unos xenófobos. Bueno, por otro lado, si se plantea que hay discrimen contra los homosexuales y los ahora bien, discrímenes también contra la mujer, de eso podemos estudiar docenas de ejemplos. Si también hablamos del discrimen por clases sociales, donde los de la alta sociedad no ven con buenos ojos a los de la clase baja, o el que estudió en un colegio privado discrimina con los que provienen de escuela pública. Y eso es una realidad. También conocemos algún caso de discrimen por religión, o cuando se discrimina por empleo a una persona con tatuajes, o contra la mujer que hasta que no se afeita las piernas, o contra una persona con impedimentos físicos. La realidad es que nuestros tribunales están atestados de casos de reclamaciones de discrimen político y discrimen hasta contra los envejecientes. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el racismo y nos olvidamos de este tipo de discrimen que son latentes en nuestra sociedad? Sí es verdad que en Puerto Rico existe racismo sistemático e institucionalizado. ¿Por qué no vemos esa misma tendencia en casos que reclaman daño por discrimen basados en el color de piel? Ese es nuestro cuestionamiento hoy en Noticel Investiga. Y como ya les dije anteriormente, venimos con el gobernador Alejandro García Padilla, que nos va a dar su punto de vista en torno a este tema. Y también con la profesora Palmira Ríos, que ella ha dedicado su vida a defender los derechos civiles en nuestra isla. En definitiva, el racismo es algo que está latente en el mundo entero. Pero en Puerto Rico realmente existe otro tipo de discrimen que el discrimen racial. Aquí no hablamos de separar a nuestras comunidades. En ninguna empresa privada se determina que esta fila es para los de tez blanca y esta fila es para los de tez oscura. Eso no existe en Puerto Rico. Pero sí existe el discrimen, tanto la homofobia, la xenofobia y otro tipo de discrimen. Con eso venimos, así que no se retire de aquí de Noticiero Investiga. Vamos a una corta pausa y regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a nuestra entrevista del día. Ella es Palmira Ríos, profesora de la Universidad de Puerto Rico. También ganó la medalla Martin Luther King Jr. otorgada por el Colegio de Abogados. Además de eso, ha dedicado su vida al análisis y la evaluación de los elementos discriminatorios de nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros, profesora. Gracias por la invitación a participar con ustedes y su audiencia. Muchísimas gracias. Ahora, profesora, quiero estipular que en Puerto Rico hay personas racistas, que existe, que quizás es igual que en otros países. Un grupo de personas que en efecto son racistas y discriminan contra otros por su color de piel. Pero vamos al racismo como la creencia de la diferencia de razas que poseen características y cualidades distintas para distinguirlas, como inferiores o superiores entre sí. O si lo vemos de la forma amplia como el prejuicio, discriminación o antagonismo contra un grupo racial. Basado en esto, le pregunto, profesora, y le pido por favor que comencemos, que me conteste sí, no, y luego, ¿verdad?, me da su argumento. ¿En Puerto Rico existe racismo sistémico? Ciertamente en Puerto Rico existe el racismo y la discriminación sistémica, institucionalizada, como existe en casi todos los países del mundo. En algunos sitios está dirigido a algunos grupos, aquí hacia ciertamente los descendientes, afrodescendientes que vivimos en Puerto Rico y personas también de otras nacionalidades, como forma también de discrimen. La xenofobia es una forma de discrimen racial y así, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas y todos los organismos internacionales los reconocen como una manifestación.
No podemos limitar la discusión de la discriminación racial a los prejuicios y las acciones deliberadas de personas. Realmente esas son las más fáciles de identificar y combatir. Son esas modalidades institucionales, las políticas públicas, las acciones y sobre todo las omisiones. Como yo siempre insisto en mis clases, vamos a ver lo que dejamos de hacer o las consecuencias de las políticas públicas. En muchas ocasiones, personas muy bien intencionadas, con los mejores deseos del mundo, toman decisiones que van a tener un impacto diferente y discriminatorio sobre ciertos sectores. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Cuando algunas situaciones tienen un impacto mayor sobre algunos sectores, en este caso los afrodescendientes. Le pregunto, en nuestras instituciones públicas, ¿los funcionarios de gobierno toman determinaciones a base del color de piel, según usted? Te van a decir todo el mundo que no. La mayoría te va a decir que no, pero las consecuencias, que es lo importante en el análisis de racismo, entonces lo dice Palmira Arriba, eso está en toda la literatura. Cuando miramos, por ejemplo, si se toma una determinación con respecto a acceso a la educación, inclusive la educación superior, dependiendo de los criterios que se estén utilizando para ser admitido un estudiante, puede discriminar contra personas, por ejemplo, que vienen de escuela pública, que tiene una mayor proporción de estudiantes afrodescendientes, a diferencia de los estudiantes de escuelas privadas. ¿Y usted cree que en Puerto Rico sí existe usted, a base de su criterio? No es un criterio. También está el problema en Puerto Rico, que es lo que abona a lo que estamos planteando, lo que está trayendo es, en Puerto Rico ha habido una práctica de décadas de no recoger esa información, argumentando de que no existe la discriminación, pues se ha tomado la acción de no se va a tomar esta información, no se va a recoger. Por ende, va a dificultar evidenciar, monitorear y tomar acciones de política pública al respecto. Por ejemplo, la empresa privada, por ejemplo, la empresa privada, usted puede decir, además del gobierno, vamos a dejar el gobierno a un lado, la empresa privada también existe el discrimen sistémico. Sí, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En esta farmacia, en esta fila, solamente van a estar los de color de tez oscura y en esta otra fila blanco, o tal cual en una asociación solo aceptan personas blancas, o si no eres blanco no cualificas para un puesto. O sea, ese ejemplo en la empresa privada. Esas acciones que tú describes no las pueden hacer porque van a ser sujetos a demandas y todo tipo de acciones judiciales. O sea, nadie puede hacerlo abiertamente. No puede decir este está el dinero blanco, este es el dinero negro, o de los chinos, lo que fuese. Eso no puede hacerse. Inclusive ya hay otros sectores que también están protegidos por ley. No obstante, si yo, porque soy negra, no he tenido igual acceso a la educación y por ende hay discriminación en el empleo, y todavía hay muchos casos que se litigan en los tribunales en Puerto Rico de discrimen en el empleo, donde se estaba buscando a alguien que tenga ciertas características que sean agradables por ejemplo, en los medios de comunicación, como siempre se han señalado. Pues esas son formas de discrimen que no aparecen escritas, que aquí no se acepta negro, pero en la práctica se están excluyendo, se están reduciendo las oportunidades. Así que esas son las formas institucionales a las que estoy haciendo referencia, donde se manifiesta una diferencia y unos resultados diferentes. Y profesora, le pregunto, ¿qué es el orgullo racial? La gente promueve este concepto, usted también, el del orgullo racial, o sea, pero mucha gente opina que son los primeros racistas. Una cosa es reconocer las diferencias entre la herencia africana o europea o española o china, etcétera, y otra cosa es establecerle jerarquías y sistemáticamente asociar unas características con desigualdad, la criminalización, que es quizá la que está en el debate público a nivel mundial, cómo se asocian los afrodescendientes con actividades criminales, la propensidad de policías blancos y negros de actuar contra ese tipo de personas porque asumen que van a estar cometiendo un crimen. Así que el problema no radica en el reconocimiento, en la celebración de la herencia europea o africana o indígena, etcétera. No, tenemos que reconocerla, y parte de la lucha del llamado Decenio Internacional Afrodescendiente es reconocer que existimos, que tenemos una herencia y que contribuimos.
Ahora, cuando la acción, y esa es la que se está denunciando, se establecen jerarquías y sistemáticamente se asignan posiciones negativas de subordinación y hasta explotación a unos sectores, ahí entramos en discriminación racial negativa. Y estos comentarios, profesora, que la gente pueda decir mejorar la raza, como estás mi negrito, estos comentarios se consideran, ¿verdad?, desde su punto de vista, un comentario racista. Sí son, tienen un nivel despectivo, una naturaleza despectiva, y estamos aprendiendo, ¿no? Como parte de la cultura de Puerto Rico de negación, no hay una discusión como la que se está dando ahora, de hablar más honesta y abiertamente y reconocer que esos términos, por ejemplo, que están ennegreciendo, a todo lo malo se está ennegreciendo. No, realmente vamos a ver, está la palabra negro, está las nubes están oscuras. Y entonces todos estos términos es parte del aprendizaje que se está dando en Puerto Rico, de reconocer que eso se ha utilizado históricamente y todavía hasta nuestros días, en una forma de soslayar, de casi tratar a los afrodescendientes como si fueran niños y por ende no tienen como capacidades, etcétera. Le pregunto también, y mucha gente no se explica el hecho que un país, ¿verdad?, que aparentemente, porque lo decimos de esa manera, es racista, como una figura como la de Julia de Burgos, Zuleika Rivera, Rafael Cordero, José Celo Barbosa, que es una figura central en el PNP, en los deportes Roberto Clemente, Tito Trinidad, Carlos Delgado, Roberto Alomar, Francisco Lindor. En la música también podemos mencionar a Rafael Itier, Ozuna, Don Omar, Tite Curé, Rafael Cepeda, Tego Calderón y Rafael Hernández. ¿Cómo usted le puede decir a la gente que estas figuras, pues obviamente que han sido exaltadas en nuestro país y que se les reconoce su labor, pues no son racistas con ellos? No, no lo son. Pues, se ha sido con ellos, porque cuando uno mira la literatura y las historias o entrevistas que se le hizo a ellos o a ellas en su momento, es parte de esas historias. Así que el hecho de que una persona supere muchos escollos y vaya escalando, de hecho, lo que sabemos es que mientras se va escalando, empiezan a surgir más resistencia y más comentarios negativos, y hay un cuestionamiento y los escollos que uno enfrenta son cada vez mayores. Así que, pero no obstante, y eso es Puerto Rico es un país mestizo, donde muchas personas evidentemente negras, para utilizar la distinción, ¿no? Se han destacado porque tenemos todas las capacidades para hacerlo, igual que cualquier otro grupo nacional o étnico-racial. Pero no obstante, eso ocurre a pesar de, y en todo ese caminar se va a estar encontrando muchos escollos y comentarios que hoy en día quizás son más visibles porque está el internet y se ven en las redes. Uno ve los comentarios que mucha gente escribe sobre figuras afrodescendientes, pero es parte de la lucha que se da porque se entiendan de que vamos a estar escalando y contribuyendo a la construcción de este país. Este país no sería lo que somos con todas nuestras fortalezas y habilidades, si no fuera por las contribuciones de todas esas figuras que citaste. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por estar con nosotros y darnos este punto de vista referente a este tema que en ocasiones ha sido negado en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias y los invito a que sigan esta discusión. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la sintonía. Vamos a una corta pausa y regresamos con más de Noticel Investiga. De regreso nuevamente a Noticel Investiga y ahora tenemos invitado aquí en el estudio a Alejandro García Padilla, abogado en la práctica privada y ha servido como secretario del DACO, senador y gobernador de Puerto Rico. También escribió el libro Vida, Patria y Verdad. Gracias por estar con nosotros, gobernador. Es un placer estar aquí contigo en Noticel Investiga. Gobernador, pienso que en Puerto Rico nos concentramos en hablar del racismo característico por el discrimen por el color de piel y esto causa que ignoremos otro tipo de discrimen que son comunes en nuestra sociedad. El discrimen, por ejemplo, por clases sociales, el discrimen por la localidad donde te criaste, si fue un residencial público versus una urbanización, si te graduaste de escuela pública versus a la privada, el discrimen contra la mujer,
el discrimen político que inunda nuestros tribunales. Y lo que yo creo que es el más común, la xenofobia, que es el discrimen contra las personas que proceden de otros países. ¿Qué usted opina respecto de todo esto? Es como lo dice. En Puerto Rico se manifiestan esos distintos tipos de discrimen. Recientemente vimos como una persona fue electa en un proceso especial al Senado cuando, siendo policía, había ¿verdad?, mancillado, maltratado dominicanos. Y esa persona es dominicana. Vimos como una candidata a la gobernación se despachó como meras alegaciones, cuando había una sentencia final y firme, donde una juez evaluó la prueba, la sostuvo como evidencia, le dio credibilidad y concluye que la candidata violentó derechos constitutivos de xenofobia a una empleada dominicana. También hay racismo. Vimos el nominado secretario del Trabajo, que siendo procurador acusó a una niña negra que se defendía de bullying por ser negra. Y entonces vemos que quizás la mejor evidencia y la peor manifestación del discrimen, en este caso de la xenofobia, como tú planteas, y del racismo en otros elementos, la peor evidencia, el peor caso, es que no haya indignación colectiva. Eso es lo que demuestra que sí hay xenofobia en Puerto Rico, que sí hay racismo en Puerto Rico. Pero el racismo sistémico en la isla existe este tipo de racismo que los de tez oscura no pueden entrar a este tipo de localidad, ¿eso existe? No, y cada vez existe menos en el mundo, y existe menos en el mundo por el junte de las razas, ¿verdad? Porque convivimos, ¿verdad? Puerto Rico somos descendientes tanto de españoles como de indios nativos como de africanos, ¿verdad? Entonces es mucho más difícil establecer ese cernimiento como en otros momentos de la historia en otros países del mundo, particularmente en los Estados Unidos, que lo vemos todavía hoy. En Puerto Rico se manifiesta el discrimen, como tú mencionas, más frecuentemente atendiendo otros tipos de ignorancia, por ejemplo, la xenofobia. Realmente el discrimen también político. Usted, obviamente, que estuvo en el Senado, también fue secretario del DACO, ¿usted sufrió ese tipo de discrimen político? Mira, y se vive de las maneras más extrañas. Cuando una persona de un partido discrimina contra la de otro partido, es quizás la más obvia. Pero cuando te atacan por no discriminar, por ejemplo, cuando yo nombro un independentista secretario del Trabajo, que nos había costado la elección de San Juan en el 2000, Vance Thomas, hoy juez, pues hay quien me criticó por nombrar una persona que no era de mi partido. Cuando nombro a presidir la Junta de la Universidad o la Junta del Banco Gubernamental a personas que son del PNP, pues hay quien me criticó por haber nombrado a gente que no era de mi partido. O sea que el discrimen político afecta en más de una dirección. Afecta cuando una persona de un partido discrimina contra otra, o contra una persona que procura no discriminar, entonces esa persona es discriminada. Pero referente al discrimen político, los tribunales están atestados de este tipo de casos. Sí. O sea, pero ¿por qué no vemos esa misma tendencia en el discrimen racial? Son menos sonados. Además de que son menos casos, son menos sonados. ¿Por qué? Porque el discrimen político por lo regular que genera más noticias porque se trata de la función pública. Se trata de casos en estructuras gubernamentales. El discrimen por razón de raza se da más en estructuras privadas y esos casos por lo regular no levantan el perfil público que generan los casos del gobierno, ¿verdad? Se dan, suceden. Ya tuviste el caso de la niña negra cuando fue acusada por un procurador. Pues en aquel momento levantó opinión pública porque se trataba de un caso, ¿verdad?, muy sonado, público, ¿no? Cuando se trata dentro de una empresa, que un negro está tratando de subir en una empresa y se le bloquea el camino porque es negro, esos casos por lo regular no explotan en la opinión pública como lo explotan los casos de discrimen político. Licenciado, le quiero preguntar, ¿verdad? Este caso de Canóvanas, donde esta señora, ¿verdad?, hace estas pancartas y este tipo de arte en su casa para esos vecinos. Esto, pues, mucha gente ha criticado porque la policía no ha hecho nada al respecto, pero la realidad es, ¿hay cabida para que se tome acción de esta índole en este caso en específico?
Por supuesto que sí. Me parece a mí que hay un caso obvio de insanidad mental. Me parece que el Estado tiene el deber de evaluar la capacidad mental de esta persona. Quizás esta persona pues piensa que está ejerciendo algún tipo de derecho a libertad de expresión, y eso no es así. O sea, tú no tienes derecho a expresarte libremente de manera que perturbe la paz de otra persona. El mejor ejemplo es que cuando no habiendo fuego, alguien grite fuego en un cine. Eso no es ejercicio de libre expresión, ¿verdad? O sea que aquí esta persona está cometiendo delitos, está alterando la paz de una comunidad, además de que está ilustrando su pobre estabilidad mental. ¿Y usted cree que el gobierno, verdad, y las autoridades pertinentes, por qué no han tomado acción entonces? ¿Por qué no se ha tomado acción contra esta señora y simplemente se ha hecho un caso público y nada ha pasado referente a esto? Pues mira, la verdad es que es un tema del que el Departamento de Justicia tiene que dar respuesta. Tristemente, el actual Departamento de Justicia dice cosas que son incorrectas, como por ejemplo, no podemos investigar porque no tenemos querella. Eso es un disparate, eso no es verdad. El Departamento de Justicia tiene la facultad de investigar aunque no haya querella. De hecho, no solamente tiene la facultad, tiene el deber de investigar aunque no haya querella. Son elementos que se dan públicamente. Recientemente, en un caso del mal uso de propiedad pública, ¿verdad?, de unos alimentos, un candidato admitió en televisión su delito. Y ya semanas después el Departamento de Justicia no ha dicho nada. Supongo que dirán que es que no tienen querella, ¿verdad? El departamento puede actuar en ese caso de Canóvanas, el departamento tiene el deber de actuar en el caso de Canóvanas, y me parece que se hacen cómplices, como se hace cómplice cualquiera que calla un acto de racismo al no hacer nada, al no decir nada. Realmente ellos tienen las herramientas para entonces, por lo que bien que me comenta, para ejercer obviamente su derecho a investigar esto, pero nosotros no entendemos porque la realidad de estos casos, pues como bien comentamos al inicio de este programa, el discrimen racial no es tan notorio. Hay otro tipo de discrimen que sí va a los tribunales, como el discrimen político, el contra los envejecientes, también contra la mujer, pero no entendemos por qué en Puerto Rico se dice que somos racistas o que hay discrimen racial cuando pues somos mestizos, la realidad del caso. Ahora bien, yo le quiero preguntar en torno a este tema, ¿por qué entonces no vemos, verdad, ya lo pregunté anteriormente, no vemos esta tendencia, pero qué otro tipo de discrimen realmente acapara nuestra sociedad versus el discrimen racial, porque no vemos esa tendencia en los tribunales? Bueno, el discrimen, de nuevo, yo pienso que el discrimen racial existe en nuestro país y es por ignorancia, como tú bien dices y decía Pales Matos y tu abuela dónde está. O sea, hay gente que discrimina racialmente por gente de tez más oscura cuando en realidad en su sangre lleva tez oscura también. Y eso existe, eso en Puerto Rico sin duda existe. El caso de la niña negra de hace poco, pues es quizás uno de los mejores ejemplos. La xenofobia, como tú mencionas, a mi juicio, es el más frecuente. El discrimen contra la mujer. En Puerto Rico, yo recuerdo como gobernador, cuando candidato a gobernador, empecé a hablar de igual paga por igual trabajo, del PNP me atacaron diciendo que eso ya era ley, como si el hecho de que fuera ley lo hiciera realidad en la vida real. Las mujeres en Puerto Rico, en muchos casos, teniendo el mismo empleo que un hombre, ganan menos. Y eso también es discrimen. No es solamente cuando un hombre, un esposo, abusa de su esposa, que también es un acto de discrimen, además de violencia, en ese caso de violencia de género. En Puerto Rico hay discrimen contra los gays. Entonces uno escucha cosas tan ignorantes de personas diciendo que eso no hay que legislarlo. Pues en realidad son personas que sus derechos civiles son avasallados en la esfera privada y que por lo tanto hay que legislar para protegerlo. Y un punto muy importante que quiero traer a la discusión, que es la acción afirmativa. La acción afirmativa es cuando uno va más allá de igualar en la ley para lograr igualar en la vida real. Te voy a dar un ejemplo. Cuando en los Estados Unidos las agencias públicas se les obligó a tener 1% de afroamericanos. Pero uno dirá, ¿eso es discrimen contra los blancos? No, no es discrimen contra los blancos. ¿Por qué? Porque los negros no estaban compitiendo en igualdad de condiciones por esos empleos. El establecer como política pública eso lo que logró fue nivelar la balanza en la vida real, y para nivelar la balanza en la vida real la ley tenía que ir más allá.
Por eso yo creo en la acción afirmativa. Yo creo que hay veces que la ley, la acción del Estado tiene que ir más allá para que en la calle se dé la realidad de la igualdad de los derechos de la gente. Y estas personas que quieren hacer tasas estadísticas pues obviamente por el color de piel, para mí esto obviamente ya vivimos en el siglo XXI, gobernador. O sea, ya no debemos hacer tasas estadísticas por si esta persona, la capacidad, su intelecto, por su desempeño en el trabajo. O sea, ¿usted qué opina de esto? ¿Se debe hacer tasas estadísticas para obviamente determinar ya sea el intelecto de cada persona por su color de piel? Mira, no es necesario estar en el siglo XXI, ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII, los más ilustrados decían que era una aberración, que era una burrada plantear el intelecto de un ser humano por virtud de su raza, ¿verdad? Ahora bien, sí es importante saber la estadística para descubrir cosas como, por ejemplo, la siguiente. En los Estados Unidos, las personas abatidas por la policía en intercambios de disparos son muchos más negros que blancos. En los Estados Unidos, las personas condenadas a la pena de muerte son porcentualmente muchos más los negros que los blancos. Entonces nos damos cuenta que sí hay discriminación racial y que la ley no la aplica igual a todo el mundo, que si es blanco es mucho menos probable que lo acusen le condenen a la pena de muerte que si es negro. ¿Ves? O sea que hay que conocer las estadísticas, sí, para saber cómo se está desempeñando la función pública y cómo la sociedad está reaccionando a lo que la ley establece. La Ley de Derechos Civiles se aprobó en los Estados Unidos en la década del 60. Fue el presidente Lyndon Johnson, sureño de Texas, quien firmó la Ley de Derechos Civiles. Pero que al día de hoy alguien manifieste que la Ley de Derechos Civiles se cumple en la calle, la verdad es que no. Y tenemos que conocer qué es lo que está pasando para poder corregir. Gobernador, y con esto voy a culminar. Este tipo de frase de, obviamente, el nene es lindo pero tiene el pelo malo, ¿esos son comentarios de una persona racista? Yo pienso que son comentarios racistas de una persona que quizás no lo es, simplemente ignorante. Y como esos hay muchos. Negro con alma de blanco. Tiene el alma negra para decir que es una persona mala. ¿Ves? Él tiene el corazón negro para decir que esos son comentarios racistas de una persona que quizás no sabe que está siendo racista. ¿Ves? Pero nos toca a nosotros educar a nuestros hijos para extirpar incluso esos estigmas de la sociedad, esas marcas que quedan de épocas pasadas. Es como una cicatriz en una pierna de cuando nos caímos cuando éramos chiquitos. Ya quizás la herida no está abierta, pero la cicatriz queda y tenemos que tratar de sanar esas marcas, cosa de que las sociedades futuras no tengan ni siquiera eso de racista, ni siquiera esos vestigios de racismo. Gracias, gobernador, por estar con nosotros y pues darnos su punto de vista referente a este tema. Vamos a una corta pausa y regresamos con mucho más de Noticel Investiga. Gracias por la sintonía aquí en Noticel Investiga. Y ahora le vamos a dar la bienvenida y pasamos con nuestro compañero, el profesor Jorge Colbert Toro, quien fue secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico en la Fortaleza, bajo los gobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla. Además, fue asesor de la política pública del secretario de Estado, también asesor del gobernador y director de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, donde presidió las comisiones de Integridad y Desarrollo Sustentable. Fue director ejecutivo de la Comisión Conjunta de Informes del Contralor y la Comisión de Integridad Pública del Senado. Bienvenido, profesor, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a Pulso Electoral. Les saluda el profesor Jorge Colbert Toro.
Primeramente quiero agradecerte las gracias, Yailin, por esa presentación y expresar mi agradecimiento a Noticel por tener el privilegio de ser parte de este importante proyecto informativo. Pulso Electoral es el nombre de este segmento, el cual estaré compartiendo con ustedes, amigos televidentes, durante todos los días. En el mismo voy a presentar y analizar estudios de opinión pública, sondeos en redes sociales, resultados de grupos focales y muy particularmente compartiré documentos académicos y de entidades profesionales que les brinden elementos indispensables para la discusión amplia, sosegada y seria de los problemas del país. Mi rol en este segmento no será decirles cómo o por quién votar. Esa responsabilidad solo debe recaer en usted y su conciencia. Ahora bien, lo que sí vamos a compartir desde este foro será información certera, bien fundamentada y veraz, que deje atrás la desinformación y le brinde datos confiables y transparentes que le permita a usted llegar a sus propias conclusiones. Hoy inicia este programa Noticiero Investiga discutiendo uno de los problemas más serios de cualquier sociedad, el discrimen por razón de raza. El discrimen ha existido por múltiples razones. La principal de ellas está atada a las creencias y a la conducta de los seres humanos, quienes, de forma consciente o inconsciente, hemos practicado el discrimen en diversas acciones de la vida en sociedad. Y digo practicamos porque todos, sin excepción, en algún momento de nuestras vidas hemos pensado, juzgado o interactuado bajo pretextos o elementos influenciados por prejuicios o basados en creencias particulares que simplemente o por desconocimiento muchas veces nos apartan del respeto que debe existir hacia la diversidad. Todos tenemos un grado de responsabilidad y todos tenemos que ser parte de la solución. Existe, como ustedes saben, el discrimen por razón de raza, edad, género, origen, creencias religiosas o políticas, por orientación sexual y hasta por apariencia física. Es por ello que debemos estar conscientes de que la lucha contra el discrimen es un ejercicio continuo e ininterrumpido, que es responsabilidad de todos, tanto individual como de forma colectiva. Claro, la pregunta obligada es ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo combatir el discrimen y el racismo en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo? Bueno, pues existen múltiples frentes para esa gran lucha. La primera de ellas es conocer la historia y sus causas. En segundo lugar, revisar el establecimiento de un Estado de Derecho que, si bien ha procurado un orden social más equitativo y justo, la realidad es que aún queda mucho por hacer. Y en tercer lugar, quizás el más importante de todos, es la educación individual y colectiva. El tema del discrimen no es nuevo. Uno de los primeros estudios académicos que se realizaron en Puerto Rico sobre el tema del racismo se remonta al 1965, cuando el catedrático e investigador del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Juan Rodríguez Cruz, publicara un artículo titulado Las relaciones raciales en Puerto Rico. En ese escrito académico, publicado hace 55 años, destapó lo que hasta ese entonces era un secreto a voces. El racismo estaba presente en todas las manifestaciones de la sociedad puertorriqueña, a pesar de que jurídicamente se habían logrado grandes conquistas. Debemos entender que las luchas por erradicar el racismo en Puerto Rico son centenarias. Miremos estas tablas. Los primeros reclamos habían comenzado en el 1835, bajo el régimen español, cuando se buscaba eliminar los estatutos de limpieza de sangre, una medida legal el cual obligaba a los ciudadanos a probar ante un tribunal que no eran descendientes de esclavos para poder casarse. Esa práctica finalmente se abolió en el 1870 en Puerto Rico. Posteriormente, en el 1873 se decreta la abolición de la esclavitud y luego, en el 1902, bajo el dominio norteamericano, se aprobaron leyes contra el discrimen racial en el Código Político. Posteriormente, en el año 1943, se aprueba la Ley de Derechos Civiles que impulsó don Ernesto Ramos Antonini, quien fue presidente de la Cámara. Y en el 1952, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado, finalmente se establece la prohibición constitucional y absoluta al discrimen, disponiéndose en el artículo 2, sección 1 de la Carta de Derechos,
lo siguiente: la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas y religiosas. Ese marco de acción constitucional permitió que por las próximas décadas y hasta el presente se hayan aprobado innumerables piezas legislativas y se hayan creado procedimientos e instituciones para fiscalizar y combatir el discrimen. Sin duda, esos pasos han adelantado grandemente los objetivos iniciales. Sin embargo, a pesar de esos adelantos, la realidad es que este problema es uno que sigue presente en nuestras vidas. Un ejemplo de esto es que en el año 2018, 53 años después del estudio del profesor Rodríguez Cruz, el Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en Calley publicó un estudio dirigido por el profesor José Caraballo Cueto sobre la realidad del problema del racismo. Sus hallazgos fueron similares 5 décadas después. Según el documento académico, en el año 2009 y el 2013, se corroboraron que estadísticamente las probabilidades de que una persona que se autodenomine como negra estuviera desempleada y sin seguro médico era hasta un 4% mayor en ese periodo al compararlo con las posibilidades de una persona que se identificaba como blanca. El estudio también reveló que en una de las muestras de varios municipios la probabilidad de que una persona esté desempleada es 7 puntos porcentuales más alto para las personas de la raza negra que las personas identificadas como blancas. Evidentemente continúa el problema del racismo. Existen además otros estudios sobre derechos civiles, informes académicos y hasta determinaciones judiciales que nos muestran que aún en Puerto Rico existen acciones discriminatorias que se manifiestan todos los días. Esos están presentes en procesos de reclutamiento y despido laboral, en la adjudicación de controversias y en el trato en el servicio del gobierno y la empresa privada, así también como en las oportunidades de progreso personal, alternativas económicas, de desarrollo educativo y profesional. El problema sigue latente y nuestro deber es informarnos sobre este tema, entenderlo y actuar sobre él mismo. Más allá de las leyes y reglamentos que siempre pueden mejorarse, si comenzamos a enseñarles a nuestros hijos que no hay mayor responsabilidad que vivir, como dice nuestra Constitución, en una sociedad donde todos los hombres son iguales ante la ley, entonces habremos comenzado a poner la acción donde hemos puesto la palabra y estaremos iniciando un nuevo recorrido colectivo de vindicación moral para Puerto Rico. Ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación y esa debe ser nuestra meta. Desde este foro vamos a continuar la discusión de este importante tema. Mañana vamos a continuar también en otro segmento importantísimo de Pulso Electoral sobre este tema en los Estados Unidos y durante la semana también sobre otros aspectos importantes de los derechos civiles. Regresamos entonces ahora con Yailin y será hasta mañana. Gracias a nuestro compañero, el profesor Jorge Colbert Toro, por toda esa información referente al racismo en Puerto Rico. Ahí está también su opinión y toda la información pertinente referente a este tema. Pero las noticias no paran, las noticias continúan y es por eso que vamos a un breve resumen de lo que nos tienen nuestros compañeros de Noticel. Veamos. Porque queremos informarte, Noticel, la verdad como es. El Departamento de Salud no reportó muertes por COVID-19 en su más reciente informe. Sin embargo, se registraron 7 casos confirmados y 19 casos probables adicionales. Pablo Casellas Toro regresa mañana martes al Tribunal de Bayamón para el inicio del nuevo proceso judicial que enfrentará por la muerte de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, en el año 2012. El Senado aprueba por unanimidad el proyecto que busca establecer un crédito reembolsable para todo aquel contribuyente que tenga dependientes con discapacidades físicas o mentales o alguna otra condición de salud incapacitante. Departamento de Salud pide atención a las personas con asma y otros problemas respiratorios ante la inmensa nube de polvo del Sahara que arropará toda la isla.
El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que había instado a frenar el número de test del coronavirus ha provocado estupefacción y críticas frontales en el país. Miami endurece la vigilancia de restaurantes que incumplan las normas contra la propagación del virus ante el alarmante incremento de los casos en el estado. Unos 300,000 trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo en Nueva York con la activación de la segunda fase de reapertura de la ciudad. El Museo de Historia Natural de Nueva York anunció que retirará la estatua del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt de la puerta principal de la institución en medio de un creciente llamado nacional a deshacerse de monumentos históricos considerados racistas. Para más detalles, visita noticel.com y a nuestras redes sociales. Gracias nuevamente por estar con nosotros y aprovechamos también para agradecer a nuestros invitados en la tarde de hoy. Ustedes por su sintonía, claro está. Los esperamos mañana nuevamente aquí en Noticel Investiga con la mejor información, pero no se despegue de Mega TV porque ahora comienza la Comay y por supuesto luego las Mega Noches con Héctor Marcano, así que no se despegue.